¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Noches sin Tregua, acá desde Vinomundo, en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta. En ocasiones sentimos que la exclusividad en la crítica política es de un país determinado, que es del nuestro a lo mejor. Sin embargo, en América Latina parece que las historias se repiten, parece que los temas que más le molestan al ciudadano son similares, que la clase política puede aumentar en decibeles, en el disgusto del ciudadano, pero en general hay una repugnancia hacia lo político sobre la cual deberíamos luchar. Eso sirve en muchas ocasiones de marco, de referencia para que novelistas, escritores, hagan historias y planteen los problemas de América Latina y de otras latitudes desde una perspectiva política analítica. Sobre esa sensibilidad y sobre los problemas de América Latina y en particular de la clase política, vamos a conversar el día de hoy. Ya regresamos. Empezando en voz alta, les planteé el tema de hoy, pero para el tema de hoy tenemos a alguien especial. Siempre nuestros invitados son especiales, pero resulta que el de hoy recientemente ganó el premio Planeta, que se le da en la literatura hispana a grandes escritores. Se les ha dado inclusive a muchos premios Nobel, que antes de ganar el premio Nobel han ganado el premio Planeta. El invitado es mexicano, ganó con un libro que se llama Milena o el fémur más bello del mundo, pero aparte de eso, tiene las virtudes de haber sido director de medios como El País, El Público en Guadalajara, El Siglo XXI en México, nació en Sinaloa, es un hombre con un gusto por la literatura y aparte de eso, padece algo similar a lo que padezco yo, ha sido analista político. Con nosotros tenemos a don Jorge Cepeda Patterson. Bienvenido, Jorge, a Noches sin Tregua. Muchas gracias, Claudio. Es en verdad un placer estar contigo en este muy celebrado programa, muy comentado, por lo que me he podido dar cuenta apenas en unas horas en Costa Rica. Perfecto. Quisiera brindar, como siempre lo hacemos, por nuestras familias, por el televidente y por México y Costa Rica. Salud. Por eso. Ya regresamos. Mucho esfuerzo como para desperdiciarlo en cosas tontas o hacer alguna mala inversión. Entonces me di cuenta de lo importante que era el hecho de ahorrar, de esa misma planeación económica. Entonces no solo la parte deportiva, sino también es un estilo de vida, ¿verdad? INA, una institución al servicio de las pymes. ¿Sabe qué es el Sistema de Banca para el Desarrollo o SBD? El SBD fue creado con carácter de ley para financiar e impulsar proyectos productivos, viables y factibles de la micro, pequeña y mediana empresa a través de crédito, avales y apoyo en servicios de desarrollo empresarial. Más información en www.sbdcr.com. Búsquenos en Facebook como SBD Costa Rica. INA, la llave del progreso. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Acelerar innecesariamente desperdicia combustible y reduce la vida útil del motor. Una actitud responsable al conducir da más seguridad y ahorra combustible. Conducir eficientemente es un acto de conciencia. Café y Palabras,
porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Porque yo quisiera primero saber, alguien que es analista político, que dirigió El Universal en México, periodista, que fue columnista de temas políticos en el país, en España, de repente termina siendo novelista. Yo que tengo mi columna no me imagino yo como novelista. ¿Qué hay que te incentivó o te motivó a hacerte escritor? Bueno, yo diría que dos impulsos, digamos. Uno muy personal, muy interior, digamos, que tiene que ver con el hecho de que más que otra cosa en la vida he sido un lector voraz. Antes de definirme como economista, analista político, politólogo, pues periodista, yo me definiría como un lector. Algunos de los mejores momentos en mi vida han transcurrido enfrente de un libro, ¿no? Entonces, siendo así, siempre traes la espinita clavada de si alguna vez tú podrás ponerte del otro lado, no solo ya como lector voraz, sino también hacer un aporte y escribir, ¿no? Entonces comencé a hacerlo casi como una especie de ajuste de cuentas con lo mucho que he disfrutado leyendo, una especie de divertimento de hacer una novelita. Y el otro impulso tiene que ver con mi fascinación por los asuntos del poder. Efectivamente, como periodista, como director de medios, estás muchas veces en estas charlas de sobremesa con los protagonistas de la escena pública. ¿Qué te puedo decir a ti que los conoces muy bien? Sí. Y de repente estás viendo estas escenas de un ministro de Estado llamando por teléfono, así, dando órdenes a su secretario particular, dándote cuenta de cómo está en la sala de máquinas, digamos, de cómo opera el poder, ¿no? Y muchas veces estas historias no las puedes trasladar puntualmente a tus espacios periodísticos. Si es una nota corta, una cosa. O porque no tienes la fuente, no tienes el documento, no te lo está diciendo on the record, sino off the record, en fin. Y vas acumulando estas historias. Entonces, de alguna manera, comencé a hacer novela para darle salida, digamos, o buscar por otras vías la explicación de cómo se ejerce el poder, sobre todo tras bambalinas, detrás de los reflectores, ¿no? Que es un tema que me ha fascinado toda la vida. Yo tengo libros periodísticos que los títulos lo dicen todo. Uno se llama Los Amos de México. Ahora vamos a hablar de eso. Claro. Los títulos me encantaron, sí, a mí. Los Intocables, sí, para referirnos a estos protagonistas, sí, que parecen por encima de la ley, etcétera. Y esos son estrictamente periodísticos. Pero acabo haciendo recientemente estas 2 novelas, Los Corruptores, su nombre también lo dice todo, o Milena, el fémur más bello del mundo, que en realidad lo que trato son thrillers políticos que me permiten poner en movimiento todo este ejercicio del poder en mi país y en cualquier otro, porque son historias universales, es decir, la corrupción. Sí, eso decía yo en el arranque del programa. Exacto, ¿verdad? Que exacto. Nos parecemos mucho. Puede ser que esté más grave, más acentuado en alguna nación, pero en América Latina en general la historia parece repetitiva. Y en general, es decir, cuando uno ve estas historias de los Tudor en Inglaterra, los Borgia en Italia, es más, no es casual, el primer país que compró los derechos de mis libros es Italia.
Y claro, cuando uno ve personajes como Berlusconi, que parece casi salido de la ficción, ¿no? Difícil de imaginar. Difícil de imaginar, claro. Si tú haces un personaje como presidente de primer mundo, si Italia califica, y describes a Berlusconi, probablemente no te compran la novela, no te compran la película. Demasiada ficción. Exacto, que el hombre más rico, el dueño de las televisoras, luego es presidente, hace orgías, etcétera, etcétera. Parece casi salido de la ficción, ¿no? Bueno, ahí está el personaje. Se burla de las leyes, se burla de los castigos. Absolutamente, claro. Ahora, yo quisiera que empezáramos desde atrás, de adelante para atrás. Este libro, Milena o el fémur más bello del mundo, es tu premio más grande, el premio Planeta, un premio que, si mal no entiendo, es el premio mejor dotado de recursos como premio después del Premio Nobel de Literatura. Te toca ser el número 63, si no me equivoco. Y paralelamente, cuando uno revisa, hay varios premios Nobel que han ganado previamente el Planeta. Leo que ahora que hablabas de los corruptores y este libro de Milena es una secuencia. Inclusive hay unos personajes que me gustaría que le conversaras a los televidentes que voy a llamar los azules. Los azules, sí. Coméntanos, ¿qué son los azules? Sí. Los azules en realidad es mi detective, pero es un detective coral formado por 4 personas. ¿Y esto por qué? Y me lo vas a entender muy bien en México como en cualquiera de nuestros países. Tradicionalmente la novela policíaca recurre al protagonista central, que normalmente es un funcionario policíaco. El detective Wallander, por ejemplo, de Mankell, el gran novelista sueco, el propio Sherlock Holmes. Sin embargo, en México sería difícil creer que un policía judicial, va a ser lo suficientemente honesto, aguerrido, va a investigar a sus propios jefes para denunciarlos ante la ley. Eso no me lo va a creer absolutamente nadie. Así es que estaba descartado ese recurso. El otro recurso es el detective privado. Que fue policía, quizá se retira, pone su despacho como detective privado y se encarga de asuntos de novela negra, digamos. Es el recurso tradicional en Estados Unidos, las películas de Hollywood que vemos, la mujer rubia que llega al despacho del detective, le encarga un asunto y ahí comienza todo el drama. Otra vez, para México es imposible creer esto porque no importa cuán inteligente, audaz o valiente fuese mi detective privado, al tercer día aparece en una zanja degollado, sin duda, al enfrentarse a estos enormes poderes sueltos que andan en nuestros países, ¿no? Entonces yo tuve que pensar, para ser verosímil, para ser creíble la historia, que mi detective, digamos, aquel que enfrenta el enigma de una infamia, de un crimen por resolver, un personaje colectivo que son los 4 azules. Les llamo así porque son amigos que se conocen desde la infancia. Están como en la los escuela. 4 fantásticos, ¿no? Casi, sí. Se conocen desde chicos. El padre de uno de ellos les regala cuadernos de pastas azules que trae de Francia por sus viajes frecuentes, y entonces los compañeros los acaban intitulando con el apodo de los azules, ¿no? Una, con el tiempo, se convierte en presidenta de un partido político, otro en el director del periódico más importante del país, que en mi novela se llama El Mundo. Otro fue el director de los servicios de inteligencia de México y ahora se ha retirado, pero tiene la empresa de seguridad y de consultoría sobre asuntos de seguridad más importante de América Latina. Y otro es un profesor académico. Que todos crecen. Todos crecen. Y tienen una amistad arraigada. Yo ya los encuentro a los 40 y tantos años de edad, pero remito a cómo se formó esa relación. 2 de ellos están enamorados de la mujer, con estas relaciones de competencia, de celo, etc. Y los 4 en conjunto afrontan en la primera novela, Los corruptores, el drama de un ministro todopoderoso convertido en sospechoso de un crimen, a una actriz muy famosa que se llama Pamela Dos Santos en mi novela,
pero que yo me he inspirado absolutamente en Maribel Guardia, debo decir, ahora que estoy pisando tierra Costa Rica. No es la primera vez que lo digo, no lo digo porque estoy acá, lo he ventilado por todos lados, porque Pamela dos Santos es eso, es decir, es una mujer, en mi novela se encuentra de 40 y tantos años, ya pasaron los mejores años de su juventud, sin embargo sigue siendo un mito legendario para la mayor parte del público. Es una mujer con una enorme entereza, con mucha fuerza y sobre todo con una habilidad para recrearse ella misma una y otra vez, ¿no? Bueno, esta mujer se enfrenta a un drama con un ministro poderoso y ahí comienza, digamos, el thriller de corruptores, ¿no? Entonces yo tuve que hacer, como digo, un detective que fuese verosímil, capaz de enfrentarse a los enormes demonios sueltos que traemos, a estos poderes salvajes, a la corrupción, a los cárteles, y responder al enigma que deja Pamela dos Santos, ¿no? Cuando uno entra a tus libros, que ahora vamos a hablar de ellos, los títulos son directamente muy sugestivos. En este caso, el que te da el premio se llama Milena, o el fémur más bello del mundo. Creo que se sale de los tópicos, de los títulos de tus artículos, de tus libros. ¿Por qué ese nombre? Bueno, Milena es una chica Perdón, ¿y se puede leer, hay que leer Los corruptores antes? No, en absoluto. No hay relación. En absoluto. Es como si fueran dos historias de Sherlock Holmes, se pueden leer en el mismo. Uno sabe que es el mismo personaje, en este caso Mis Azules, pero son historias totalmente redondas, digamos, ¿no? Milena es un caso dramático, apasionante, de una chica que también está inspirado en una experiencia personal que viví en México. Alguna vez visité por razones periodísticas una casa de refugio de mujeres golpeadas y ahí estaba una venezolana que había sido llevada a México y mantenida con engaños en estos circuitos de explotación de mujeres. Y es el ser humano más hermoso que yo hubiese visto en mi vida, de estos que parecen casi irreales, que fueron hechos a pincel, digamos, ¿no? De estas hermosuras que quitan la respiración, para decirlo rápido. Y al mismo tiempo estaba terriblemente golpeada, muy, muy dañada. Y entonces yo me hice la pregunta de que la ironía de la vida, esta persona que recibió, digamos, un atributo a mansalva, como es esta belleza, y que justamente por ello estaba pagando ese momento trágico y luchando por su vida, muy lastimada. Y yo me pregunté que probablemente si hubiese sido menos bella, si no fuera ese animal bellísimo que estaba ahí, dicho con todo respeto, probablemente hubiera sido más feliz y estaría viviendo en una ciudad de Venezuela, qué sé yo. Y eso me quedó a mí reverberando, y cuando pensé escribir una historia, tomé esta y la trasladé obviamente ya a otras circunstancias. Milena es ella, una chica de 17 años de un pueblo croata, dotada de una belleza absolutamente despampanante, de tal manera que llama la atención de las redes de tráficos. Es secuestrada, vendida en la frontera checa, donde están los lugares, esto es real, muy investigado, donde están los lugares de mayoreo, de venta de mujeres en mayoreo para los distintos burdeles de Europa. Es comprada ahí, trasladada al sur de España y explotada en Marbella al turismo de más alto nivel, ¿no? Milena vivía al lado del cementerio en su pueblo, y que tenía que cruzar un cementerio muy viejo de un pueblo medieval. En su recorrido tenía que cruzar el Camposanto, y veía cómo de las tumbas viejas los niños habían sacado huesos y jugaban a espadazos con los huesos allá afuera, sobre todo con los huesos largos. Y Milena, que llamaba la atención ya en su pueblo, por ser una chica de piernas interminables, digamos, ella se decía: carajo, yo tengo que salir de este pueblo, no quiero que un día... Mis espadas son más largas que esas. Jueguen con mi fémur a Darth Vader o a D'Artagnan, ¿no? Y eso lo repite a lo largo de la historia, porque cuando ya se le encuentra a alguien y dice: bueno, ¿y tú cómo acabaste acá? Yo lo único que quería es que no jugaran con mi fémur a los espadachines de mi pueblo.
mucho esfuerzo como para desperdiciarlo en cosas tontas o hacer alguna mala inversión. Entonces me di cuenta de lo importante que era el hecho de ahorrar, de esa misma planeación económica. Entonces no solo la parte deportiva, sino también es un estilo de vida, ¿verdad? INA, una institución al servicio de las pymes. ¿Sabe qué es el Sistema de Banca para el Desarrollo o SBD? El SBD fue creado con carácter de ley para financiar e impulsar proyectos productivos, viables y factibles de la micro, pequeña y mediana empresa a través de crédito, avales y apoyo en servicios de desarrollo empresarial. Más información en www.sbdcr.com. Búsquenos en Facebook como SBD Costa Rica. INA, la llave del progreso. Recuerde que antes de construir o remodelar, debe solicitar la disponibilidad de agua y los derechos del nuevo servicio en las oficinas de AIA. De lo contrario, usted está incurriendo en una conexión ilegal y se expone a multas y sanciones económicas y de cárcel. Usted no debe pagar a ningún funcionario público o personas ajenas a la institución. Denuncie estas situaciones de forma confidencial a la línea 229-60762. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. El agua es vida. Cuidémosla. Respetar una señal es un acto de conciencia. Proporciona mayor seguridad en carretera. Conducir eficientemente es un acto de conciencia. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Vos en esta misma novela utilizás conceptos que has desarrollado en otras: corrupción, impunidad, violencia, desigualdad. Sí. Aquí mismo vuelven a aparecer. Yo cuando leo tus otras obras, por eso te decía que esta me confundía un tanto, porque el título no me era tan fácil, seguro por deformación, por ser yo politólogo, sí. Los otros, sin haberlos leído, te podría decir a qué se refieren. Por ejemplo, los suspirantes, me imagino que tiene que ver una relación con los aspirantes, sí, claro. Tiene que haber una ironía. Uh-huh. ¿A qué se referían en esa lectura tuya, los suspirantes? Sí. Mira, es un ejercicio periodístico porque, en efecto, son perfiles biográficos muy trabajados, muy investigados de los aspirantes a la presidencia, en este caso en México. Y ya lo he hecho en 2 periodos presidenciales. Y esto es así porque en las campañas es de tal magnitud la propaganda. El suspiro por el poder. Sí, y las maquinarias electorales terminan convirtiéndolos o en ángeles o demonios. Obviamente en ángeles si son sus propios equipos y satanizables absolutamente si son los rivales. Pero entonces para el ciudadano, para el elector, se encuentra con la paradoja de que tiene que ir a votar en realidad por un eslogan o en contra de un eslogan.
¿Es un peligro para México o es un peligro para Costa Rica, dirán los rivales, o es la salvación, ¿no? Entonces acabas en este blanco oscuro que ayuda muy poco para el ciudadano poder tomar un criterio y elegir. Entonces yo dije, ¿quiénes son realmente más allá del ángel que nos están pintando o el Satanás del que dan cuenta sus detractores, ¿no? Entonces son investigaciones de, bueno, quiénes son ellos, dónde estudiaron, qué tesis hicieron, qué dicen los amigos que los quieren, los enemigos que los abominan, etc. Porque al final todos estamos hechos de grises, más que de estos blancos y negros. Y dar cuenta de ello creo que hace muchísimo más favor, digamos, para adoptar un criterio que cualquier otra cosa. Y a eso atienden los Porque aspirantes, después vienes con uno que se llama los candidatos de carne y hueso. Está muy relacionado con eso que me estás comentando. Es tratar de verlos como seres humanos, como lo que son, o hay una crítica más fuerte. No, tal cual. Es tratar de entender qué son más allá de cualquier alineamiento, digamos, en favor o en contra de ellos, ¿no? ¿Y el presidente? ¿2006 es ese? El presidente se concretó ya más bien en el que iba, una vez que es presidente electo, tarda en México casi 6 meses en tomar posesión. Y ahí me concentré, digamos, ya en este perfil, pero convertido en algo muchísimo más voluminoso. De hecho, traía la siguiente versión es Calderón y su gobierno, manual para sobrevivir a sus 6 años. Y era una especie de fortalezas y debilidades de lo que podría encontrar este presidente, ¿no? Sí, porque en este otro libro te refieres al reciente presidente mexicano, Calderón, donde hablas de instructivo para sobrevivir de Calderón. Exacto. ¿A qué te quieres referir con ese instructivo para sobrevivir? Un poco hacía yo los balances de los alcances y las limitaciones que podían surgir del perfil personal, biográfico, incluso psicológico de Calderón, ¿no? Y debo decir que a la postres, 6 años después, los periodos en México son de 6 años, mucho de lo que decía yo al principio, que esperar de este personaje, finalmente se cumplieron, ¿no? Porque era un hombre con muchas contradicciones en su personalidad, de mecha muy corta, como decimos en México, es decir, colérico, de exabruptos, para bien y para mal. ¿Y se vio siempre así o fue cuando fue presidente? En campaña me imagino que no se notaba tan... lo escondía más, pero justamente una buena investigación se veía más dulce en campaña. Sí, claro, es el vendedor, digamos, y el encantador de serpientes los que vemos en los periodos electorales, ¿no? Sí, me acuerdo que tuvo mucha empatía él con muchos sectores. Sin embargo, una investigación a fondo, digamos, de lo que es su vida, ya te detecta estos elementos de intransigencia. ¿Y se detectaron en México pronto o requirieron varios meses o años de su gestión para que perdiera tan pronto la dulzura que había demostrado en campaña? No, fue muy pronto. Lo que sucedió con este gobierno, que de repente puede extenderse casi a cualquier mandatario, es que las necesidades de ser vistos como líderes los lleva a cometer estrategias que no necesariamente luego se traducen en un buen gobierno. Calderón en particular enfrentó la elección con Andrés Manuel López Obrador, que es un líder de izquierda con mucha popularidad. Y Calderón ganó por medio punto porcentual en elección, que es nada, y particularmente en una sociedad con enormes dudas sobre la limpieza de los procesos electorales. Entonces él asume la presidencia y siente que tiene que dar un manotazo sobre la mesa de liderazgo, ya llegó alguien que sabe mandar. Revisaron las distintas agendas pendientes y decidieron que el combate al narcotráfico iba a ser ese manotazo sobre la mesa. Y entonces emprende una guerra, literalmente, contra los cárteles, sin estar preparados, sin tener la inteligencia militar necesaria para hacerlo. Simplemente desatan al ejército. Y eso genera torpeza. Es de una enorme torpeza. Tardan 2 años en entender por dónde tendría que haber ido esa estrategia, y el ejército se convierte en una especie de palo, en una piñata, tratando de pegar por aquí, pegar por allá, se daban la vuelta y regresaba el narcotráfico. El saldo son cerca de 100,000 muertos en mi país, de una guerra absolutamente absurda,
No porque no haya que combatir el narcotráfico, sino porque no se le puede combatir con tanques y bazucas, eso está absolutamente claro. Hay otro libro que se llama Los Amos de México, que ese título podríamos ponérselo Los Amos de El Salvador, Los Amos de Guatemala, Los Amos de Venezuela, de Brasil. ¿Qué es lo que evita que los amos sean relevados del poder? O sea, ¿qué relación hay en tu escrito con esta permanencia de los amos que siempre definen hacia dónde va un país? Los Amos de México, este libro, tiene que ver con una lectura después de estar analizando mucho la clase política. Porque te decía, yo tengo una verdadera fascinación por entender la antropología del poder, digamos, cómo se ejerce esto. Pero más vas conociendo a la clase política y más te vas dando cuenta que en realidad atrás de ellos o encima de ellos hay unos grandes titiriteros manejando los hilos del poder, que no aparecen, que no participan en las campañas electorales, pero que se benefician fuerte, son los dueños del dinero. Y tú te trasladas, yo tengo 25 años haciendo periodismo, haciendo columnas, y los apellidos han cambiado. Otros son los presidentes, otros son los ministros del gabinete, pero siguen siendo los mismos apellidos, los que son los dueños del dinero. Carlos Slim o los Slim, los Azcárraga. Yo analizo a 10 o 12 apellidos en México. Los dueños de la cervecería Modelo, que son varias generaciones, pero es la misma estirpe, digamos. Y son verdaderos linajes, que como digo, se va recambiando los gerentes, en este caso la clase política, pero los dueños del negocio siguen siendo los mismos. Entonces es un intento de analizar estas 11 familias, de dónde surgió la fortuna, cómo se reproduce sus privilegios, los monopolios, porque casi todos manejan enormes monopolios, ya no solo mexicanos, sino como podemos ver internacionales. Slim, el territorio Slim es prácticamente el planeta ya hoy en día. Otra vez, no son hombres que sean mejores o peores. Un país tan desigual como México, ¿verdad? Es un país muy desigual el nuestro, con un 1% que tiene poco más del 50% de la riqueza. Y produce casi al hombre más rico del mundo. De hecho, hay mexicanos que lo dicen con orgullo, que un mexicano sea el hombre más rico del mundo. Yo digo, no seas imbécil. El hecho de que tengamos el más rico del mundo significa que tenemos niveles de pobreza que podrías encontrar en África. Es decir, una cosa está vinculada a la otra, por supuesto. Es decir, este es el hombre más rico del mundo porque hay una enorme desigualdad que permite acumular hacia arriba. Y no es algo personal con Slim, lo explico muy claro en la introducción, como analista que somos. Es decir, si no se llamara Slim, se llamaría Salem. Si no se llamara Azcárraga, se llamaría Martínez, da lo mismo. Lo que hay que analizar es la maquinaria que permite que se empoderen estas gentes en tal magnitud y que además se reproduzca una y otra vez el modelo que los hace que se mantengan ahí, ¿no? Como digo, no es un tema perverso de decir, no, es que este hombre hay que quitarlo y poner... No, sería otro el que estaría ahí. Son los temas estructurales los que hay que entender, ¿no? Ahora, a Jorge Cepeda le cuesta olvidar su beta periodística. Yo entro a una página tuya y encuentro unos títulos súper esclarecedores y después de lo que dice. Hay uno que se llama El oficio de las tinieblas. Ese es reciente, ¿verdad? Y te hablas del poder y la transgresión por donde camina la mano de quien gobierna. Hay otro que hablas el preocupante éxito de los imbéciles. Ese es grosero. Sí, es terrible, es terrible. Bueno, hay una paradoja, sin ganas de detrimentar a la política, digamos, pero hay una paradoja en el hecho de que está comprobado además. De hecho, en ese artículo cito el estudio universitario científico, digamos, de donde deriva, de que la gente prefiere concentrarse en temas que le resultan fáciles de asimilar,
y entre más triviales, mejor. Dicho de otra manera, un candidato o un político que habla sobre yo voy a resolver el problema del desempleo en 15 minutos, es una fórmula exitosa en campaña. Mucho más que un candidato que intente ser honesto e inteligente y explicar por qué hay desempleo y cómo podría combatirse, que le va a llevar prácticamente una ponencia y tomarle media hora, si quiere ser verdaderamente y va a estar arriesgando ganar por muy poco o no Así ganar. La gente le va a cambiar a los 30 segundos y quiere escuchar a este que dice con voz firme, decir, yo entro y resuelvo ese asunto porque los costarricenses no se merecen lo que están viviendo. Y dice nada, pero lo dice con firmeza, es carismático, fotogénico, etc. Es decir, si eres honesto, no puedes decir algo así, porque no hay un tema que vayas a resolver simplemente por tanta facilidad. Si eres inteligente, tienes que dar cuenta de todos los elementos que están ahí detrás. Entonces yo hacía, digamos, el título, el preocupante éxito de los imbéciles, es que un hombre como Bush o como Reagan pueden ser candidatos y eventualmente presidentes exitosos gracias simplemente a su simpleza, ¿no? Y la vida está plagada de casos similares. Pero vamos a ver, muchas veces yo tengo un eslogan que uso mucho en mi programa de radio, lo uso aquí en el programa de televisión, es hablar de política con P mayúscula. Sí. Cuando yo hablo con política con P mayúscula, lo que trato de defender es a la disciplina como necesaria, no tanto a los políticos. Inclusive me refiero mucho a algunos que dicen ser políticos, a esos imbéciles que voy a decir como pseudopolíticos, porque creo que de esa forma salvo a aquellos que tienen una profundidad para plantear los temas. Pero en honor a la verdad y partiendo de aquella idea que planteaba Confucio de que habían hombres para gobernar y otros que querían ser gobernados, ¿no será también el ciudadano imbécil? Porque a veces tendemos a decirle los gobernantes imbéciles, ¿verdad? O el triunfo, como lo planteas vos ahí, el éxito de los imbéciles. Pero ¿no será también, la palabra es gruesa, lo sé, pero también habrá un grado de invisibilidad en el ciudadano al aceptar con tanta facilidad, o serán las preocupaciones propias de temas más comunes para ellos que los desarraiga de temas fundamentales y se fijan solo en los simbolismos? Sí. De hecho, lo que estás diciendo es muy cierto. De ahí el lema ya clásico de los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, que es reflejo justo de lo que estás diciendo. Y ahí, claro, si tenemos un presidente inepto en un momento dado, uno se tendría que preguntar si ese es un reflejo del gobernador que se merece esta ciudadanía, que lo eligió, entre otras cosas. Finalmente las cosas son mucho más complejas, ciertamente. Lo que sí me queda claro es que la política es un área de actividad, una dimensión que no podemos dejar como exclusiva atribución a los políticos. No porque los políticos sean satanizables todos, o que sea un oficio deleznable per se, ¿no? Sino porque el poder siempre tiene que estar acompañado de la rendición de cuentas. Incluso los mejores hombres se pueden descomponer, se pueden corromper por la tentación del poder, ¿no? Gracias. Yo creo que sí, hay mucha gente que llega a la política con aspiraciones absolutamente legítimas, de trascender, de hacer un servicio público, de ser admirado por muchos. Es reconocimiento, es válido. Es absolutamente válido. ¿A vos te gusta que te reconozcan por el libro de Milena? Absolutamente, te sentís orgulloso, te sentís bien. Y yo creo que está bien, y hay muchos que se acercan con este propósito. Lo lamentable es cuando se encuentra una esfera de actividad que tiene enormes atribuciones y que no tiene ninguna limitación. Ese es el riesgo. Yo estoy convencido que el ejercicio ciudadano no se trata de encontrar al verdadero candidato que va a salvar al país. Al Mesías. Al Mesías. Porque incluso si lo encontramos y lo encumbramos ahí, muy probablemente lo vamos a perder.
la verdadera solución está, más allá de encontrar a los hombres correctos, es encontrar los procedimientos correctos, es decir, aquellos que les obliguen a ellos a trabajar de cara a la rendición de cuentas, a la responsabilidad, a evitar todo aquello que fuese, que permitiese la impunidad, ¿no? Ese es el tema. El problema es que nuestra práctica política está inmersa en la impunidad, ¿no? Y eso acaba corrompiendo a la Madre Teresa de Calcuta, para no ir más lejos. No es que los políticos sean una subespecie humana con el ADN ya podrido per se, es que la actividad política, en la medida en que los ciudadanos le damos la espalda, prohijamos zonas de podredumbre, ¿no? Mucho esfuerzo como para desperdiciarlo en cosas tontas o hacer alguna mala inversión. Entonces me di cuenta de lo importante que era el hecho de ahorrar, de esa misma planeación económica. Entonces no solo la parte deportiva, sino también es un estilo de vida, ¿verdad? Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Recuerde que antes de construir o remodelar, debe solicitar la disponibilidad de agua y los derechos del nuevo servicio en las oficinas de AIA. De lo contrario, usted está incurriendo en una conexión ilegal y se expone a multas y sanciones económicas y de cárcel. Usted no debe pagar a ningún funcionario público o personas ajenas a la institución. Denuncie estas situaciones de forma confidencial a la línea 229-60762. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. El agua es vida, cuidémosla. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Ahora, en esa imbecilidad que vos haces referencia, para los políticos, y en esta pregunta que te hacía yo, me encontré otra frase que vos recoges de House of Cards, sí, ¿verdad? Donde vos decís, la gente respeta el poder, no la honradez. Y lo digo porque pasa en nuestro país. A la gente con alguna frecuencia, el fanatismo o el haber visto a alguien ejercer el poder, lo hace obviar si fue honesto o deshonesto en una gestión pasada. Eso no importa. Lo importante es que el tipo parece que va a llegar a ser presidente de nuevo,
parece que sigue siendo quien manda en el partido X. Y eso es mucho más importante que las normas de honestidad. Lo aceptamos, pero a la vez también cuando estamos en la crítica entre amigos, le exigimos a los políticos que sean honestos. Hay una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace en la realidad. Y yo creo que tiene mucho que ver con ciertos atavismos nuestros de buscar como al caudillo, ¿no? Y el caudillo no necesariamente su primer atributo es la honradez, sino la autoridad, el que sabe qué hacer, incluso en contra de la voluntad de otros, que puedan no estar de acuerdo, pero se necesita el orden, el impulso, la dirección, ¿no? Por eso la frase de House of Cards, y estamos hablando de una serie de televisión muy fiel reflejo de la cultura de Washington, ¿no? De la Casa Blanca. Sin embargo, persisten estas nociones en la opinión pública de que lo que se necesita, es lo que decía yo antes, alguien que dé el manotazo sobre la mesa, ponga orden, exija y apunte hacia dónde hay que caminar. Por desgracia, esto hace que no necesariamente la honestidad, la tolerancia, la empatía, la comprensión sean atributos necesariamente asociados a este perfil. Y a veces pagamos las consecuencias justamente en América Latina es tan profusa los ejemplos de mandatarios autoritarios que al principio parecían la solución frente al caos, la desorganización, etcétera, y acaban convirtiéndose en gobiernos. Fíjate que autoritarios. Aquí en Costa Rica lo veo yo con frecuencia, para que veas que en México y en otras latitudes nos parecemos mucho en algunas cosas. Oír a un ciudadano decir, no importa que robe, pero que haga cosas, ¿verdad? Hay una justificación o se tiró la toalla, como se dice en política, y la gente ya asume que quien desempeña una labor política tiene libertad para robar siempre y cuando de alguna manera le solucione sus problemas. A veces desde una visión muy mesiánica, como que el presidente X me puede solucionar mis problemas particulares, lo cual también es absurdo, ¿verdad? Así como pensabas vos en que imaginar a Berlusconi era muy fantasioso, pues también aquí hay mucha fantasía del ciudadano pretender que un individuo solucione sus problemas. Sí, claro. De hecho, hay un equívoco tanto en los gobernantes como en el ciudadano. Los gobernantes creen, en efecto, que el patrimonio público es una especie de cosa nostra. Es decir, que haber llegado ahí es un encumbramiento que le da derecho a asegurar el patrimonio de su siguiente generación, ¿no? Exacto. Porque en el caso de Costa Rica, en 4 años. No se considera un ladrón. Es decir, el político no es alguien que se vea al espejo en la mañana y vea su imagen y diga, carajo, qué corrupto soy, ¿no? Nadie lo hace. Es más, el corrupto, el político corrupto, se ve en el espejo y dice, cualquiera en mi lugar se hubiera robado mucho más. O qué bien le he hecho a mi país. Sí, es decir, si supieran que trabajo sábados y domingos y que no duermo de repente con la preocupación, etcétera, etcétera. Cualquier otro, soy un tipo decente, como quiera, alguien pues que realista, que tiene que ver por los suyos, por su familia, etcétera, los riesgos. Pero cualquier otro en mi lugar se habría robado el doble de lo que yo. Y así opera, así funciona el tema. Y del lado de los ciudadanos, y a lo mejor en unos casos puede ser que sea cierto, ¿eh? El alcalde que trae $5 millones y sabe que el anterior se llevó 15, pero pues él es una persona decente, ¿no? Y los ciudadanos viceversa, ¿no? Mira, México, para no ir más lejos, durante 70 años tuvimos un gobierno partido, es decir, el PRI gobernó, un solo partido gobernó durante 70 años mi país. Y al final salió muy acusado de corrupción y gobernó la alternancia, 12 años. Y ahora volvimos a elegir al PRI, a ese que habíamos sacado por corrupto. Y justamente es el lema del que acabas de decir con la variante. Más vale, pero así. Exacto. Eran ladrones, pero tenían oficio y sabían hacerlo.
Robaban y nos daban un poquito, por lo menos. Estos se roban todo y no nos dan nada. Y saben de la política y sacan adelante las cosas, mientras que estos son ladrones y no hacen. Hay una parálisis, la obra pública ya no funciona, etcétera, etcétera. Y entonces elijámoslo, y salió elegido. El partido que salió con la cola entre las patas de los pinos, creíamos que ya para nunca más regresar y que había empezado, digamos, el declive definitivo del PRI, hoy están gobernando justamente por estas actitudes de los ciudadanos de decir, pues que roben, pero que hagan lo que se necesita. Hay otra lapidaria frase tuya en uno de los artículos que dice, los gobiernos ya no son parte de la corrupción, el Estado es la corrupción. Eso sí es pesado, porque ya imaginar la institucionalidad como corrupción nos deja casi que sin horizonte y sin esperanza. Es que todavía, si la corrupción son los gobernantes, yo podría cambiarlos y las cosas cambiar, pero si es el Estado ya una estructura corrupta. Sí, el problema es cuando ya forma parte de una cultura del poder, e incluso del ciudadano, como decía. Es decir, en aquellas sociedades en donde el corrupto no es estigmatizado, se entiende que ha empezado a suceder que ya el sistema ha asimilado la corrupción. No sé si me explico. Y a este político al que se le ve el rancho inmenso y la avioneta y no pasa nada, insisto, y es recibido en las fiestas como un triunfador por otros empresarios, por los círculos, por los jueces, etc. Quiere decir que el Estado ha asumido como tal que la corrupción es una pieza que forma parte, del sistema. Vuelta, sí. Ahí es donde ya estamos jodidos. Se nos va el tiempo y no quiero perder la oportunidad porque vos sos periodista, sos analista político, sos escritor. Lo de Carmen Aristegui, que también vos por ahí lo tocás, ¿verdad? Con la radio MVS. ¿Cuál es tu lectura sobre lo que pasó ahí? Solo para poner en autos a todos el auditorio, Carmen Aristegui es una conductora del noticiero más escuchado en México en las mañanas y con una enorme credibilidad. Y es una voz muy crítica del poder. Terminó despidiendo la empresa de radio. Todo mundo asume que por presiones de la clase política, en particular de la presidencia, Carmen muy concretamente sacó hace 2 meses, ella fue la que denunció la enorme mansión de la esposa del presidente. Sí, la Casa Blanca. La Casa Blanca, de la Gaviota, esta actriz de telenovela casada con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, que tenía una casa de un valor y una fortuna insospechado, que luego resultó que era el regalo de un constructor que ha recibido enormes licitaciones, multimillonarias. Ella quiso jactarse con una revista, dándole la entrevista. Bueno, Carmen denuncia eso y es de alguna manera la piedra que colma la irritación de los poderosos. Y entonces el empresario de la radiodifusión la despide y entonces se arma un enorme escándalo. Esto está en litigio en este momento, pero a mí me parece la señal de algo muy, muy preocupante, y es que cuando los gobiernos se quedan sin respuesta frente a los problemas, les resulta muchísimo más fácil evitar que se hablen de los problemas. Es decir, si yo no lo puedo resolver y ya me enchinchó que se esté hablando de eso, lo que trato es evitar que se hable de eso. Y entonces tienes que ir a por los lugares, los periodistas, los informativos que están irritando. Hasta cambiar la ley de prensa. De hecho. Y lo estamos viendo en toda América Latina. Sí, claro. Y que hay aquí acabamos de pasar un proceso, una gran discusión alrededor de esto. Lo sé. Hay un endurecimiento por parte de los políticos o de la autoridad cuando se ve rebasada. Ahora, aquí hay un tema de justicia divina, que es la emergencia de las redes sociales. Porque es cierto que espacios como el tuyo, el que nosotros tenemos en México, que es un sitio de internet muy, muy visto, sin embargo, .mx, quedan, digamos, pequeños espacios cada vez más escasos en donde se puede hablar de las cosas,
pero parecemos cada vez como un arbolito de Navidad con luces en donde se han ido apagando las luces y ya nada más quedan muy pocas, ¿no? Frente a este panorama es muy interesante lo que está sucediendo en las redes sociales porque al final no hay control por parte de los mecanismos tradicionales. Y no se siente uno solo. Y no se siente uno solo, en efecto. Yo lo noto en los políticos y en el manual del político que tienen ahí, no hay un capítulo que diga control de daños en redes sociales. No, porque ellos hablaban mucho de tolerancia. Su discurso siempre estaba la tolerancia, hasta que apareció el Facebook, que era realmente el espacio de la tolerancia y los Twitter. Entonces ahí entraron en un mundo de que ya no era solo la propuesta de tolerancia, sino que había un espacio de ejercicio de tolerancia que no soporto, elimino mi perfil, no quiero saber nada de Facebook porque no tengo la posibilidad de hacerlo. Hay un personaje en la novela que dice... ¿En cuál? ¿En esta? En esta de Milena, que dice, el presidente le tiene más miedo a un hashtag negativo que se haga viral, que a la crítica de un partido de oposición. Es decir, no duermen pensando en que va a salir un video que los va a captar en una mala actitud, un desliz. Esto de Peña Nieto, cuando le preguntan 3 libros que hayan marcado su vida y el pobre no puede decir ninguno ni siquiera uno. Antes se habría hecho, el aparato habría hecho contención de daños y no habría pasado nada. En México eso se grabó, lo mandaron a las redes, se hizo viral y en 2 horas lo conocía todo el país. No había manera. Y después seguro, Jorge, que en el resto de América Latina todos los que eran candidatos andaban buscando nombres de 3 libros y se los memorizaron. Porque no querían caer en ese error. ¿Qué sigue, Jorge, después de Milena? De Milena o el enfermo más bello del mundo, porque vos vas en un ascenso extraordinario y la gente va a exigir cada vez más de tus libros. Bueno, eso espero, es un buen desafío para uno. Sí, yo estoy escribiendo ya la 3ª novela. Al final acabará siendo 3 novelas con estos personajes, los azules, y estoy escribiendo la última. Hay el proyecto de convertirlo en series de televisión, que se presta perfectamente. Son historias muy trepidantes, de estas que comienzas a leer y no puedes abandonar por el suspenso. Los personajes son entrañables. De tal forma que sí me da para una 3ª novela. Me lo están pidiendo ya los que han leído las 2 primeras. ¿Y todos tus libros se consiguen acá? Sí, Planeta, por fortuna, es una editorial inmensa, la número 1 en español, la 5ª en el mundo, considerando incluso las europeas o norteamericanas. Entonces está en todos lados. Y como digo, con traducciones ya hasta al turco, al noruego, al croata. Aquí en la librería internacional. Aquí en la librería internacional, sí. Es donde se pueden encontrar Corruptores, la primera, y Milena o el fémur más bello del mundo, ambas por Planeta, ¿no? Y pronto la 3ª. Genial. Ojalá que no sea la única vez que nos visitas al país. Yo, cuando mi amigo Harold me propuso la posibilidad de tenerte acá en el programa, busqué tu biografía y me encantó esa beta política que yo trato de identificar siempre en mi programa. Se llama Noches sin Tregua, pero va cargado mucho sobre la política. Creo que una forma de hablar de política con P mayúscula es conocer los defectos que tiene la política. Sí. Si no conoces los defectos de algo, pues no tienes parámetro de comparación. Gracias, Jorge. Bueno, ha sido un placer y en cuanto regrese a Costa Rica, aquí nos conversamos otro vinito. De nuevo, perfecto. Con mucho gusto. A ustedes gracias por habernos regalado una hora en un programa extraordinario. Espero que mañana lo recomienden ver, para los que no lo pudieron ver hoy, mañana a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde. Y recuerde que ya para el miércoles lo tendremos en YouTube. Un abrazo a la distancia, yo me quedo con Jorge aquí cenando y nos vemos usted y yo en 8 horas. Gracias.